Romanos 3, 21 al 26, lo que para muchos es el centro de Romanos o el clímax por lo menos del argumento de Pablo. Pero antes quiero hacerte una pregunta. Cuando eras niño, ¿cuál era tu historia favorita? La mía era cualquier historia de superhéroes habido por haber, pero especialmente la de Spider-Man. Yo creo que siempre nos han gustado historias donde, y de hecho esta es una narrativa que se construye en marketing y para escritores. Es una narrativa de la historia del héroe o el viaje del héroe. Entonces hay una persona común que de repente se enfrenta a una gran oportunidad para salir de su zona de confort, pero en el camino se encuentra con muchos obstáculos y entonces de repente hay una herramienta que lo ayuda a vencer ese obstáculo y entonces de repente todo va viento en popa. El héroe regresa a su tierra natal o a su entorno original, pero ahora victorioso. Y algo así, no precisamente, pero algo así es la historia que Pablo nos está tratando de contar en Romanos. Él empieza por el final, que es que el Hijo de Dios ha resucitado de entre los muertos. Pero para que todo eso pasara, necesitaba primero morir por nuestros pecados. Claro, no puedes resucitarse, primero no mueres. Entonces, la razón por la cual Él murió por nuestros pecados fue porque nosotros estábamos en un grave problema. Él estaba muy bien en gloria, Filipenses 2, siendo en forma de Dios, siendo igual a Dios. Pero ahora pensemos en por qué entonces tuvo que morir por nuestros pecados. Y la respuesta la vamos a encontrar en este pasaje, en una palabra que se llama gracia. Ahora bien, recuerda, la historia del héroe es que el héroe por sus propios medios es el que vence al final y regresa. Pero los conflictos los tiene el héroe. A diferencia de otras historias, la historia del Evangelio no es una historia donde Jesús esté en problemas o tenga que solucionar algo porque está insatisfecho con su entorno. Más bien, es que nosotros teníamos el mayor de los problemas que Pablo ha venido trabajando desde el capítulo 1. Estamos bajo la ira de Dios. Todo el mundo es pecador. Y no podemos, por nuestros propios méritos, alcanzar la gloria de Dios. Pero ahora, capítulo 3, versículo 21. Y este pero ahora indica que algo nuevo sucedió. Algunos teólogos indican que esto se trata de una nueva creación, algo que Dios está haciendo. Un nuevo periodo en la historia donde Dios está haciendo algo completamente diferente. Y yo creo que más bien se refiere a un cambio de la argumentación de Pablo, pero es cierto, Dios está haciendo algo maravilloso, algo impresionante está por pasar. Que aparte de la ley, ahora, aparte de la ley tiene que ver con, aparte de cumplir las obras de la ley, la justicia de Dios. Ahora, vuelve este concepto de justicia. Te acordarás que platicamos acerca de que Dios es justo y todo lo que hace es recto. Justicia y rectitud son sinónimos, o más bien son la misma palabra en griego, dikaiosune. Entonces, la justicia de Dios tiene que ver con el carácter justo de Dios, que Dios hace bien hechas las cosas de manera recta, pero también tiene que ver con la promesa de las Escrituras de que Dios un día vendrá a hacer rectas todas las cosas y a juzgar con justo juicio, a salvar a su pueblo de sus pecados. Esa justicia salvadora o esa justicia restaurativa, acuérdate que cuando hablamos de justicia de Dios, no es tanto que nosotros hablemos de que Dios es un juez que castiga el pecado. Hablamos así de la ira de Dios, pero de la justicia de Dios hablamos de que Dios hace las cosas rectas, de que Dios es recto en todos sus caminos y de que de hecho su mundo que está en desorden, Él lo va a ordenar. El mundo que está chueco, lo va a poner recto. Entonces, la justicia de Dios, esa justicia salvadora o esa fidelidad ha sido manifestada, es decir, se puede ver más claramente, ha venido a nosotros y es confirmada por la ley y los profetas. Esta era una frase que se refería al Antiguo Testamento, a las escrituras hebreas. Así que todas las escrituras hebreas hablan de esta justicia de Dios, que es completamente aparte de la ley. Ahora, Romanos 3:22 creo que es el resumen de todo lo que vamos a ver y por eso es muy importante que platiquemos acerca de esta idea. Esta justicia de Dios, dice Pablo, es por medio de la fe en Jesucristo y es para todos los que creen. Aquí vemos
tres cosas. Número uno, vemos el qué cosa. La justicia de Dios. Entonces, todo este pasaje que vamos a ver se trata de la justicia de Dios. Se trata acerca de que Dios es fiel a sus promesas de salvar y de que Él hace las cosas justas y de que además Él va a traer rectitud a su mundo. Entonces, eso está incluido en el concepto de justicia de Dios, el hecho de que Dios es justo y de que va a corregir las cosas. Este hecho de que Dios es justo y que va a corregir las cosas, tanto lo uno como lo otro, es, número dos, este es el cómo. Es por medio de la fe en Jesucristo. La única manera en la cual Dios se muestre justo y al mismo tiempo corrija lo que está mal en el mundo es a través de la fe en Jesucristo. Ahora, esta frase en griego, la fe en Jesucristo, también se puede traducir como por medio de la fidelidad de Jesucristo. Sin embargo, yo creo que según lo que vemos en todo el pasaje y según lo que vemos en Gálatas, Pablo tiene en mente nuestra fe o nuestra fidelidad a Jesucristo más que la fidelidad de Jesucristo mismo. Aunque las dos cosas son ciertas. Entonces, la justicia de Dios, la única manera en la cual Dios puede ser justo y corregir lo que está mal en el mundo es por medio de que nosotros creamos en Jesucristo. Y eso es, número 3, para todos los que creen. Entonces, en primer lugar, tenemos el qué cosa, la justicia de Dios, el hecho de que Dios sea justo y de que rectifique las cosas, lo que está mal en el mundo. ¿Cómo lo hace? Por medio de la fe en Jesucristo. Número 3, ¿para quién es esto? Es para todos los que creen. Ahora, también una traducción alternativa, te decía yo, es por medio de la fidelidad en Jesucristo. Y podría ser que la manera en la cual Dios es justo y además corrige lo que está mal en el mundo es a través de lo fiel que fue Jesús en su muerte. Y esa fidelidad es para todos los que creen. Eso también puede ser posible. Pero vamos ahora entonces a descubrir un poco el argumento de Pablo para ver de qué se trata esta justicia de Dios, por qué es por medio de la fe en Jesucristo y por qué es para todos los que creen. Entonces, ¿por qué es para todos los que creen? En primer lugar, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron, y esta idea de todos pecaron tiene que ver con judíos y gentiles, por eso es para todos los que creen, y es, aparte de las obras de la ley. Es que los judíos pecaron y los gentiles pecaron. Nadie puede cumplir la ley. Todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Y esta es la imagen, por ejemplo, del jardín del Edén. ¿Te acuerdas que después de que Adán y Eva pecaron, fueron expulsados de la presencia de Dios representada por el jardín del Edén? Eso es lo mismo. No podemos alcanzar la gloria de Dios por nuestros propios méritos, sino que estamos expulsados, de hecho, de su gloria. Piensa esto. Piensa en que nosotros estamos en un pozo muy profundo y no podemos alcanzar el fin de ese pozo. No podemos librarnos de ese pozo. No podemos alcanzar el final. No podemos alcanzar la gloria de Dios. Entonces, debido a que no hay distinción, porque todos pecaron, tanto judíos como gentiles, y no alcanzan la gloria de Dios, todos, ahora todos en la mayoría de nuestras versiones aparece, pero si tú tienes una traducción moderna que tiene notas, te darás cuenta que esto o va en cursivas o va como en un recuadro o simplemente no está. Todos son justificados. ¿Por qué? Porque todos en realidad pertenece al versículo 23. Todos son justificados porque todos pecaron. Todos son justificados gratuitamente. Ahora, ¿estamos hablando de todos? No, estamos hablando de todos los que creen. Por eso es importante que no pongamos aquí el todos. Ahora, vamos a leerlo de corrido como se leería en el idioma original, que es griego. Porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, son justificados. Ok, entonces ahí tiene la idea de que los que pecaron pueden ser justificados. Bueno, aclarado ese punto, que la justificación es solamente a través de la fe, y vamos a hablar de qué es ese término de justificación. Habiendo aclarado eso, ahora sí vamos a entrar al versículo 24. Todos son justificados
gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciatorio por su sangre a través de la fe. Ok, hay un montón de ideas aquí y hay un montón de palabras complicadas, pero ahora que lo hemos leído todo completo, vamos a detenernos en cada palabra. Son justificados. ¿Qué cosa significa justificados? Justificados, si te suena familiar, es porque viene de la misma palabra de justicia. Justificados, justicia. Entonces, o ser justo también. Lo mismo ocurre en griego. Entonces, dikaiosune es justicia. Y aquí justificados es una raíz parecida. No la voy a pronunciar porque honestamente está muy difícil. Y no viene al caso tampoco. Pero valga la pena decir que tiene la misma raíz que justicia. Entonces, justificados es un término legal. Tiene que ver con un estatus, no con la calidad moral del individuo, no tiene que ver con una transformación. Justificados es una palabra que se utiliza para un estatus legal delante de una corte. Es un juicio que yo hago de una persona. Entonces, justificados tiene que ver con una posición delante de Dios. Y esa posición delante de Dios, que es el juez, es que nosotros somos justos o estamos en una correcta relación delante de Él. ¿Te acuerdas que rectitud y justicia es lo mismo en griego? Entonces, justificados es ser declarados justos o rectos, o lo que es lo mismo, en una correcta relación con Dios. Entonces, justificados en la Biblia tiene dos principales connotaciones, es decir, implica dos cosas. Que alguien sea justificado tiene que ver con que, número uno, se le perdonan sus pecados y, número dos, con que esa persona es declarada justa. Porque estas dos cosas son importantes. Te lo voy a poner con el siguiente ejemplo. Imagínate que tú sentado aquí donde me estás viendo y yo aquí donde te estoy explicando, estamos delante del juicio de Dios y estamos siendo juzgados. ¿Te acuerdas en el capítulo 2 que hablamos acerca de que Él juzgará a cada uno conforme a sus obras? Entonces nuestras obras están siendo juzgadas. Lo que hace la justificación es que Dios dice, muy bien, tú eres pecador, en realidad eres culpable, pero eres perdonado. Perdonado, sí, eres perdonado, tus pecados han sido perdonados. Y además, no solamente no eres culpable, es que no solamente eres inocente, sino que eres justo. Es decir, piénsalo en términos contables. Por un lado tenemos un balance negativo y un balance positivo. Entonces, tenemos una parte en la cual nosotros le debemos a Dios por causa de nuestros pecados. Pero Dios borra esa cuenta al perdonarnos nuestros pecados y ahora lo pone en neutro. Pero no solamente la pone en neutro, sino que ahora hay una parte positiva porque nos declara justos, rectos ante sus ojos, lo cual no éramos. Porque nos puede haber dejado en blanco y nos puede haber dicho, bueno, está bien, te dejo en neutro. Ni bien ni mal. Pero no, Dios no nos deja así. Dios realmente nos declara justos. Eso es lo que significa la palabra. Ahora, todos son justificados, son perdonados y son declarados justos gratuitamente por su gracia. Gratuitamente por su gracia. Esta palabra, gracia, la cual ya habíamos platicado, significa favor inmerecido de parte de Dios. Tiene que ver con un regalo. El griego es charis. Charis es un regalo que en la antigüedad se daba, pero ese regalo, a diferencia de otros regalos en la antigüedad, no tiene que ver con la calidad del receptor. Es decir, Dios no vio algo en nosotros para darnos ese regalo, sino que Dios, aunque éramos pecadores, nos da ese regalo de la justificación. ¿Qué nos cuesta? A nosotros absolutamente nada, porque es gratis. Pero a Dios le cuesta todo. Por medio. Esta es la vía a través de la cual Dios nos entrega ese regalo. Dios nos entrega el regalo de ser perdonados y declarados justos a través de la redención. Y esta palabra redención es una palabra que en el idioma original tenía la idea, o
o se utilizaba en un contexto de esclavos. ¿Te acuerdas que hablamos Romanos 1.1, Pablo, esclavo de Cristo Jesús? Y esa palabra esclavo, doulos, tenía que ver con alguien que estaba al servicio de un amo. Pero a menudo en la antigüedad eso no se prestaba voluntariamente, sino que más bien alguien era sometido a esclavitud. Y eso fue precisamente lo que vimos la ocasión pasada, que todos están bajo el poder del pecado. ¿Te acuerdas? Romanos capítulo 3, versículo 9. Todos están bajo pecado, tanto judíos como gentiles. Y hablábamos acerca de que el pecado es como una especie de capataz malvado, que lo que hace es someternos bajo su poder a nosotros, de tal manera que lo único que podamos hacer es pecar. Y aún nuestras buenas obras están manchadas por el pecado, porque las estamos haciendo en esta esfera de esclavitud. Ahora bien, redención era una palabra que se utilizaba cuando alguien compraba un esclavo y así salía libre. Redención es una palabra que se utiliza para comprar esclavos por un precio. Ahora, esta misma palabra es también la que nos recuerda al Éxodo. En la Biblia hay una redención muy grande y esa redención es la que Dios hizo a su pueblo, Israel, de mano de los egipcios. Los egipcios eran ese capataz, si te acuerdas en Éxodo, ese capataz que estaba sometiendo a esclavitud a Israel. Esa es toda la historia del Éxodo. Y entonces Dios hace una redención de su pueblo, un rescate con un precio. Y si te acuerdas, el precio de ese rescate en Éxodo es el cordero de la Pascua. Los israelitas son mandados a que sacrifiquen un cordero y pinten en los dinteles de las casas con la sangre del cordero, de tal manera que cuando el juicio venga sobre ese capataz malvado que es Egipto, los israelitas puedan ser librados y así puedan ser llevados a la tierra prometida. Esa es la historia del Éxodo. Pero ahora, dice Pablo, hay una redención que es a través de Jesús el Mesías. Entonces, Dios hace un rescate de nosotros, de mano del, del poder del pecado. Dios hace ese rescate con un precio y ese precio es la sangre preciosa de su Hijo. Esa redención es hecha en Cristo Jesús, en el Mesías Jesús. Ahora, Cristo Jesús es quien Dios exhibió públicamente como propiciatorio. Si tú tienes otras versiones de la Escritura, tú vas a poder encontrar las palabras expiación o sacrificio de expiación o sacrificio o propiciación, lo cual es un término un poco más correcto. Pero la palabra original es propiciatorio, hilasterión. Y el propiciatorio o el asiento de misericordia, como lo traducen algunas versiones en inglés, el asiento de misericordia es un lugar que los israelitas tenían bien ubicado en la historia de Israel, porque ese era el lugar donde se ofrecían los sacrificios, pero además era la tapa del arca del pacto. Era ahí, en la presencia de Dios, donde se expiaban los pecados. El arca del pacto, acuérdate que es símbolo de la presencia de Dios. Y en la presencia de Dios, en esa tapa, en el propiciatorio, se hacía el sacrificio de propiciación. Para ver esto, vamos a Éxodo 25. Versículo 17. Harás además un propiciatorio de oro puro. Esta es la idea, la misma palabra. Su longitud será de 1 metro y su anchura de 68 centímetros. Harás también 2 querubines de oro. Los harás de oro labrado a martillo en los 2 extremos del propiciatorio. Y esto tiene que ver, si te acuerdas, con la presencia de Dios en el jardín del Edén. Cuando el hombre es expulsado del huerto, pone querubines ahí en el huerto para guardarlo. Entonces, estos querubines tienen que ver con la presencia de Dios, en resaltar que estamos delante de un Dios santo. Los harás de oro labrado a martillo en los 2 extremos del propiciatorio. Harás un querubín en un extremo y el otro en el otro extremo. Harás el propiciatorio con los querubines en sus 2 extremos de una sola pieza. Los querubines tendrán extendidas las alas hacia arriba, cubriendo el propiciatorio con sus alas, uno frente al otro. Los rostros de los querubines estarán vueltos hacia el propiciatorio.
Pondrás el propiciatorio encima del arca, por eso te decía que era una tapa, y en el arca pondrás el testimonio que yo te haré. Allí, ¿dónde? En el arca cuya tapa es el propiciatorio, o más bien en el propiciatorio que es la tapa del arca. Allí me encontraré contigo, y de sobre el propiciatorio, y de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio. Entonces, Dios se va a encontrar con el pueblo de Israel, con su pueblo, a través de este propiciatorio. Y ahora vamos a Levítico 16, que habla acerca de un gran día, el mayor evento para el pueblo de Israel en todo el año, que es el día de la expiación. El día de la expiación era un día donde precisamente Dios lidiaba con el pecado de su pueblo. La pregunta era, ¿cómo un Dios santo va a morar con un pueblo pecador? Y la respuesta es el día de la expiación. Versículo 12. Y tomará un incensario lleno de brasas de fuego de sobre el altar que está delante de Yahweh, y 2 puñados de incienso aromático molido, y lo llevará detrás del velo. La idea es que el sacerdote se está presentando delante de la presencia de Dios, simbolizada por el lugar santísimo en el arca del pacto. Pondrá el incienso sobre el fuego delante de Yahweh, para que la nube de incienso cubra el propiciatorio que está sobre el arca del testimonio, no sea que Aarón muera. Tomará además de la sangre del novillo y la rociará con su dedo en el lado oriental del propiciatorio. Entonces, otra vez, el sacrificio ofrecido por los pecados se rocía sobre el propiciatorio. Porque ahí Dios se está encontrando con su pueblo y ahí Dios está lidiando con el pecado de su pueblo. También delante del propiciatorio rociará la sangre 7 veces con su dedo. Después degollará el macho cabrío de la ofrenda por el pecado, que es por el pueblo. Entonces, un animal está muriendo, un animal por cierto sin defecto, está muriendo a favor del pueblo de Dios de tal manera que el pueblo no muera, sino que el animal, un sustituto, sea lo que propicie, es decir, lo que apacigüe la ira de Dios por el pecado. Y llevará su sangre detrás del velo y hará con ella como hizo con la sangre del novillo. La rociará sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Hará pues expiación por el lugar santo a causa de las impurezas de los israelitas. Es decir, esto no es por el animalito, es por lo que el pueblo cometió. Y a causa de sus transgresiones, por todos sus pecados. Así hará también con la tienda de reunión, que permanece en medio de sus impurezas. Entonces, cuando Pablo está escribiendo esto, que todos son perdonados y declarados justos como un regalo inmerecido y gratuito de Dios a través de un rescate, de la liberación que Dios hace de nosotros, de la mano de mano de del pecado, de ese capataz, cuando Dios hace ese rescate en Cristo Jesús, lo hace porque Cristo Jesús fue el propiciatorio, el asiento de misericordia, donde Dios lidió con el pecado de su pueblo. En Jesús, Dios estaba castigando el pecado, estaba derramando su ira sobre Jesús, la ira que nos correspondía a ti y a mí por causa del pecado, por su sangre, a través de la fe. Ahora, a través de la fe, creo que tiene la idea de que el animal era presentado delante de Israel y la persona que ofrecía el sacrificio ponía sus manos delante del animal en señal de que esta persona tenía que, esta persona tenía que morir, pero el animal estaba siendo el sustituto. De manera que simbólicamente, realmente no pasaba, pero simbólicamente se transferían los pecados hacia el animal. La mano que toca el sacrificio es la fe. Es un acto de fe. Pero nosotros que no tenemos a Jesús aquí enfrente de nosotros, ni tampoco presentamos un sacrificio, la única manera de que nosotros podamos, entre comillas, transferir nuestros pecados a ese sacrificio es a través de la fe. Ahora, la pregunta es, ¿era necesario todo esto? Porque este es un, y podríamos decirlo en términos humanos, este es un rollo que Pablo se está echando, porque piensa, propiciación, o sea que
la ira de Dios se tiene que propiciar, que hay un Dios airado y que el pecado tiene que ser castigado, que Dios está enojado y que entonces alguien tiene que morir. Esa es una idea muy primitiva, podríamos pensar y podríamos decirlo, pero recuerda, estas son imágenes de la Escritura. Dios nos las ha revelado en su palabra. Así que la pregunta es, ¿por qué el pecado debe ser propiciado? ¿Por qué no nada más barrerlo debajo de la alfombra y ya? Número uno, porque Dios tiene que ser justo. Dios lidia con el pecado, no se esconde de él, no lo borra. Él es justo al lidiar con él. Y precisamente el pecado debe ser propiciado porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Ahí estamos tú y yo, como lo hemos visto durante todas estas sesiones. Entonces, esa ira de Dios que se descarga justamente y es su respuesta santa ante el pecado, se tiene que descargar en algún lado. Para que no se descargue sobre nosotros, se descarga sobre el perfecto, intachable y santo Cordero de Dios en la cruz. En el capítulo 5, versículo 8, Pablo va a decir, entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Entonces, el hecho de que Dios nos perdone los pecados y nos declare justos indica que nosotros somos salvos de la ira de Dios. Significa entonces que si nosotros no pudiéramos ser justificados por la sangre de Cristo, entonces la ira de Dios nos toca a ti y a mí. Y en el capítulo 8, versículo 3, él va a decir que Dios condenó al pecado en la carne, hablando acerca del Hijo de Dios. Entonces, el pecado requiere una condenación justa, requiere un castigo, y ese castigo lo llevó Jesús. Y en 1 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10, Pablo dice que Jesús nos libra de la ira venidera. Y la manera en la cual nos libra de la ira venidera es precisamente ese sacrificio propiciatorio. Así que todos son puestos, por cuanto todos pecaron, todos son puestos en una relación correcta con Dios, son perdonados los pecados y son declarados justos como un regalo inmerecido de parte de Dios, completamente gratuito para nosotros, que se envía o ocurre a través del rescate que Dios hace. Que nosotros éramos esclavos del pecado, pero Dios nos compró al precio de la sangre de Cristo Jesús, quien murió como un asiento de misericordia en donde Dios lidiaba el pecado. Cristo murió como un sacrificio propiciatorio y la única manera en la cual nosotros podemos hacer mano o echar mano de ese sacrificio es a través de la fe. Y esto Dios lo hizo como demostración de su justicia. Acuérdate, todo este asunto es acerca de que Dios es justo, de que Dios hace las cosas bien y de que además nos pone en una correcta relación con Él. ¿Cómo lo hace? A través de Jesucristo. Porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Y alguien podría decir, bueno, si Dios no castigó con severidad en el pasado, pues significa que podemos burlar a Dios, porque Dios es un Dios injusto, no castigas el pecado, Dios. No. Dios estaba mirando hacia el futuro, al sacrificio de Cristo, de tal manera que los que murieron antes de Cristo pudieran ser salvos al mirar a ese sacrificio a través de esos mismos sacrificios. Es decir, cada sacrificio que Israel hacía se estaba confiando con la esperanza de que un día Dios haría el sacrificio definitivo. Pero al mismo tiempo, Él demuestra en este tiempo su justicia, porque claro, no cae la ira de Dios instantáneamente sobre nosotros hoy. Entonces, ¿qué pasa? Que Cristo es el que paga por nuestros pecados. Cristo, como ya pagó por nuestros pecados, eso satisface la ira de Dios. De tal manera que Él, número uno, es justo. Es justo porque castiga el pecado. Y si Él no lo castigara, no sería justo. Si Él nada más nos perdona así, eso sería injusto, porque el pecado requiere un castigo. Número dos, Él sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Ahora, si Él fuera justo y castigara el pecado en nosotros, bien, pero mal por nosotros, ¿cierto? Porque tendríamos que ser objeto de la ira de Dios. Pero Él justifica
sin quitar que Él sea justo y que castigue el pecado, Él nos puede declarar justos al que tiene fe en Jesús. ¿Por qué es al que tiene fe en Jesús y por qué no a todos? ¿Por qué no nos salva y ya? Bueno, porque acuérdate que la única manera en la cual nosotros podemos echar mano del sacrificio de Jesús es a través de depositar toda nuestra confianza en lo que Dios ya ha hecho. Si no, pues obviamente no nos merecemos ese regalo que Dios hace. Entonces Dios nos hace este regalo de la justificación, pero la mano que lo toma es la fe. Entonces, ¿qué hemos aprendido? Número 1, que la justicia de Dios involucra que Él declare justo y perdone los pecados a todo aquel que pone su fe en el Mesías. Y esto es un regalo totalmente inmerecido por parte de Dios. Número 2, el hecho de ser declarados justos ante Dios y ser perdonados está basado en la muerte sacrificial del Mesías, no en nuestros méritos, en los de Él. Número 3, la naturaleza de esa muerte, la muerte del Mesías, que acuérdate que es un sacrificio propiciatorio, permite a Dios mantenerse justo. Incluso, claro, se mantiene justo porque castiga el pecado en Jesús. Incluso cuando Él nos perdona los pecados y nos declara justos a nosotros los pecadores. Ahora, ¿qué debemos entonces creer para ser salvos? Porque Pablo es muy claro en decir que es al que tiene fe. ¿Qué debemos creer? Que en el Mesías Dios ha revelado su justicia y ha actuado justamente al propiciar el pecado. Que el castigo por nuestra paz cayó sobre el Mesías. Y por sus heridas nosotros podemos estar en una correcta relación con Dios.